La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Ucayali en Cepagua, Radio La Convención en Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, y me equivoqué, Radio Cepagua en Ucayali. También hay otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y Fuego TV también lo hace. A Emitagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Tenemos las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 13 de mayo del año 2022, un día muy especial para los católicos en todo el mundo, y yo creo que es un año muy especial. Hoy día, el 13 de mayo de 1917, en Portugal, en la cueva de Iría, apareció la Virgen María. El 13 de mayo es un día muy importante para los católicos en el mundo y sobre todo por el mensaje que nos dejó, que fue rezar el Santo Rosario. Tenemos que rezar el Rosario, es el arma más poderosa que tenemos los católicos y nada ha vencido a eso. Así es que los invito, y acá en esta emisora fue creada también para rezar el Rosario, y rezamos a las 6:30 de la mañana, 6:30 de la tarde, 12 de la noche, 3 de la mañana. Y los domingos también para nuestra familia que es quechohablante, también los domingos a las 4 de la tarde. Así que, 4 de la mañana, así que tenemos para todos los horarios y también con el Santo Padre. Bueno, ¿estamos listos para empezar el programa? Bueno, ayer fue un día bastante agitado no solamente por las cosas políticas, sino por el movimiento sísmico que tuvimos en Lima. Fue bastante fuerte, pero nos ha hecho recordar que estamos en una zona sísmica y a tomar las precauciones, y agitado en el Congreso. Bueno, y hasta lista Rosa María, vamos a saludarla en este 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima. Rosa María, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos. Efectivamente, 13 de mayo, la Virgen María, como dice la canción, bajó de los cielos a coma diría la Virgen de Fátima. Y bueno, ayer, por supuesto, ¿qué tal remesón? ¿Qué tal remesón, señores? ¿Qué tal sustazo? Nos pasa a todos, creo, porque yo le he preguntado a mucha gente, cuando termina ya el movimiento sísmico, uno se queda temblando el cuerpo, ¿no? Bastante rato después. ¡Qué bárbaro! Uno trata de escribir algo y la mano le tiembla, pero es muy fuerte para los peruanos. En general, los terremotos sí nos asustan porque, claro, sabemos que no hay que correr, pero hay que salir rapidito, hay que evacuar. Vamos a hablar de eso en un instante y otras cosas más. Lo que, como dicen, desnudó el terremoto ayer, feo, ¿ah? Pero eso después de darles cuenta de los auspiciadores que nos ayudan todos los días a llevar este programa adelante. Y comenzamos con Pontificia Universidad Católica del Perú, líder en 17 especialidades QS a nivel nacional, según el ranking QS by Subject 2022.
Nuestra investigación y reputación destacan a nivel nacional y regional gracias al esfuerzo de todos los miembros de la comunidad PUC. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia, servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB Estudio Contable y Auditoría es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas, como compañías industriales, comerciales, exportadores, empresas de servicio, entre otras. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, Abel, y bueno, como les decía, tenemos bastante que contar, pero antes de empezar a contarlos, recordarles que usted también nos puede ayudar capturando el QR que está en la pantalla. Acercan su teléfono y lo capturan. Es bastante sencillo, con la función de fotos, ahí lo capturan, e inmediatamente, si usted tiene una plataforma digital, cualquiera para pagar a través de un banco, Yape, etcétera, nos yapea alguito, ¿no? Una cosita chiquita, y nos ayuda mucho a salir adelante todos los días. Muy bien, pues lo que les decía, ayer 5 de la tarde, tremendo remesón, sonó muy fuerte. No sé si por la profundidad y la ubicación. Hemos tenido antes otros remesones de 5.5 con origen en Chilca, pero no sé por qué no sé, se sintió más fuerte, duró más, no lo sé. Inmediatamente varias cosas a notar. La primera es que el Instituto Geofísico del Perú se demoró mucho. 20 minutos en sacar el boletín. Uh-huh. Y ese boletín no solamente es importante para todos nosotros, los periodistas, sino porque muchas veces, nos ha pasado, por ejemplo, en el terremoto de Pisco, cuando uno siente un remesón muy grande, puede ser, ¿no es cierto?, que el epicentro está muy cerca, o puede ser que el epicentro está muy lejos, y lo que uno está sintiendo ya es, digamos, la parte final de la expansión de un terremotazo que ocurre en otro lugar del Perú, y todos tenemos familia, tenemos amigos, queremos saber si están bien. Bueno, 20 minutos es mucho tiempo. Algo pasó. Parece que estaban todos en una conferencia, no sé en qué estaban, pero algo pasó y se demoraron bastante. Y al principio comenzó a llegar información de fuera bastante controvertida, de otros, ¿no es cierto?, que habían captado el sismo, pero en vez de captarlo en Chilca, lo habían captado en Cajabamba, que no es lo mismo. Entonces, igual,
Heridos, según un reporte de RPP anoche, 7. Normalmente pasa que hay contusiones, es decir, la gente cae porque corre y se golpea, o se golpea contra una puerta, o quiere salir, y en fin. Entonces, todo el mundo tiene que guardar ya sabemos cómo es, ¿no? Un poquito de calma y saber que a veces no vas a llegar a la puerta. O sea, quédate donde estás, en un buen lugar que no se vaya a caer, y vas a estar mucho mejor que golpeándote, ¿no? Por otro lado, de acá viene lo interesante desde el punto de vista político. Si ustedes ven las imágenes del Congreso en el momento de este tremendo remesón, yo dije, uy, ahora sí, no estaba prestando atención, ¿no? Pero cuando recibí las imágenes de nuevo, acá hay una estampida, o sea, son 130 personas más asesores, ¿no? El hemiciclo puede tener 200, 250 personas a la vez. Y salvo unos gritos que se escuchaban, porque no se veía más, el ministro de Energía, mira, seguía leyendo, porque no había nadie. Estaban sentados en la mesa directiva, él, y habrían, que si ven las imágenes, 2 o 3 congresistas. De Perú Libre no había nadie. Y del frente, 2 o 3. Nadie. Ups. ¿Dónde estaban? Betsy Chávez, como sea, interpelación fantasma. Mientras ella respondió a las preguntas, nadie. Claro, ustedes dirán, puedes caminar por el Congreso, hay un circuito cerrado de audio donde tú vas escuchando, o sea que puede ser, hay televisores por todas partes, pero una interpelación implica que quieres escuchar a la persona que has citado. No es el primer Congreso ni es la primera vez que veo esto, ojo, pero estas prácticas parlamentarias no son correctas. No demuestran interés por el tema planteado. Y los temas planteados ayer en las interpelaciones sí eran importantes, sí eran relevantes. No quieren escuchar lo que dicen los ministros. Citan a 3 ministros, dedican el día entero del Congreso a eso y no lo quieren escuchar, al punto que hay un terremoto y nadie corre porque no hay nadie. No una estampida, no vimos correr gente, digamos, por el centro del hemiciclo. No, pues no había nadie. Y acá viene un asunto que es importante explicar. Ayer cerramos este programa contándoles que Augusto Álvarez entraba como podía, ¿no es cierto?, al Congreso a presentar una carta de protesta, pero ya con los hechos más completos, les cuento exactamente qué fue lo que pasó. María Eugenia Mome, presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, Augusto Álvarez, presidente de IPIS, y otras personas que los acompañaron, 2 más me parece, querían, digamos, protestar, porque a los periodistas no se les deja entrar al hemiciclo. ¿Y por qué no se les deja entrar al hemiciclo? Como siempre se ha hecho. Porque hubieran, por ejemplo, contado en vivo y en directo durante el terremoto, temblor, en fin, que no había nadie en la sala. Y eso es lo que no quieren que se sepa. Es terrible. No había nadie en la sala. Y eso se ve perfectamente con una toma aérea mucho mejor que la toma que tenía el Congreso. Es realmente lamentable la conducta del Congreso en este punto. Y por lo que me decían varios con los que he conversado, el problema es que hay varios problemas que se juntan. Primero, congresistas sin ninguna experiencia política. Aventureros, nuevos, algunos advenedizos, 0 experiencia política. 2, congresistas que no conocen la Constitución. Artículo 2, inciso 4. Y se los voy a leer porque creo que de vez en cuando hay que leer la Constitución despacio para que la gente entienda que no estamos hablando de que el Congreso le tiene que hacer un favorcito a la prensa. Estamos hablando de un derecho. Derecho. Toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno bajo las responsabilidades de ley.
Una sesión pública de un poder del Estado no puede tener impedimento alguno de ser cubierta por los señores periodistas. Que los periodistas que van no tienen mucha experiencia. Puede ser, algunos son muy jóvenes. Y sí, ¿por qué los medios están mandando a su personal más joven? Porque tienen que estar debajo de un toldo muchas horas y hablar a gritos para que escuchen sus preguntas. Entonces mandas a la gente más joven y más fuerte. No tienen tal vez mucha experiencia. Si te dejaran entrar a la galería, probablemente verían periodistas que tienen más tiempo, ¿no es cierto?, trabajando en esto. Es increíble lo que han hecho. O sea, ¿qué cosa pueden esperar, señores congresistas, si a ustedes los hacen trabajar en la Plaza Bolívar bajo un toldo, 8 horas diarias? ¿Qué pueden esperar de los seres humanos que están debajo del toldo? Que a ustedes los miren, digamos, con aprecio, que los miren como figuras muy respetables de la política nacional. No, no. Déjenlos pasar y de repente les dan una mejor mirada, una nueva mirada. Lo segundo es que los congresistas se quejan. Uy, amargamente, pero amargamente, de que los critiquen. ¿Cómo es posible que me han criticado? Bueno, disculpen, es una función pública. La función pública está sometida al escrutinio público. Este juego es así. Si no querías atención pública, no puedes ser congresista de la República, porque el congresista de la República tiene la representación de los ciudadanos y por lo tanto la atención que merece es pública. Si tú quieres quedarte en tu casa, en tu trabajo, sin recibir la atención de la prensa, tienes todo el derecho del mundo en tanto no seas una persona pública. Revisen, por favor, el Código Civil. Las personas con notoriedad pública tienen una expectativa de intimidad muchísimo menor. El derecho a la intimidad tiene, por tanto, excepciones en tanto la notoriedad de la persona. Por Dios, esto es el ABC. ¿No les dan una introducción a la vida política en sus partidos o en el Congreso de la República? El periodista que cubre sus actividades no lo odia, no lo detesta, no. Tiene que cubrir sus actividades con la mayor objetividad posible. Con la mayor objetividad posible. Entonces, si la señora María del Carmen Alba se voltea, ¿no es cierto?, y comienza a gritarle con el dedo a los periodistas, le van a tomar una foto. La foto está en todas partes. Es ella la que genera con sus propios hechos la conducta que estamos informando. Ellas son todas conductas verificables con los hechos propios de los congresistas. Entonces, vamos a hacer que la prensa no exista para que no informen de nosotros. Bueno, eso ya lo hizo alguien en el Perú varias veces, ¿ah? Uno se llamó Juan Velasco Alvarado, por ejemplo. Otro se llamó Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, por ejemplo. Y podríamos seguir en la historia de los dictadores peruanos, donde efectivamente la prensa no existe. Y yo no digo que la prensa sea toda pura, santa y buena. Hay buenos y malos periodistas. Hay periodistas muy malas personas. También, por supuesto que lo hay. Pero que son premiados por el afecto de su público, ¿no? Entonces, ahí siguen. Hay periodistas que mienten descaradamente, que son instrumento de campañas políticas auspiciados por los mismos políticos que están en el Congreso. Todo eso hay, de todo hay en la viña del Señor. Pero nada de eso cambia, que ahí está el artículo 2, inciso 4 de la Constitución. Y el hemiciclo tiene que estar abierto al periodismo. Nunca en la historia del Perú se ha cerrado al periodismo.
Lo del COVID fue muy cómodo. Y sí, pues de vez en cuando le toman foto a tu chat de la botica y todos nos enteramos de las formas con las que se tratan los congresistas. Y nos enteramos de muchas cosas. Y sabemos quiénes están durmiendo, ¿eh? Y sabemos también quién no está presente en una sesión, aunque dice que está presente. Sí, pues. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque nos interesa saber quién está trabajando, ¿no? Y nos interesa saber para quién está trabajando. Por ejemplo, hasta hoy viernes, todavía no tenemos una indicación ni la más remota idea de qué cosa le dieron a Vladimir Cerrón para que su bancada o parte de ella votara por el Tribunal Constitucional más de derecha conservadora que ha habido en la historia del Perú. Digo, a mí no me molesta, pero a él debería molestarle muchísimo. A sus congresistas, a algunas les ha molestado muchísimo. Entonces, le dieron algo. Ya, ¿qué le dieron? Muchos me dicen impunidad, sí, pero hasta que llega el Tribunal Constitucional, sus casos, de repente ya este gobierno no está en el poder, lo que fuera, ¿no? Algo más concreto tiene que haber sido. Mudos, ¿ah? Guido Bellido, Valdemar Cerrón, Vladimir Cerrón, mudos en ese aspecto tan interesante. Los periodistas tienen que entrar al hall de los pasos perdidos, tienen que entrar al hemiciclo y tienen que entrar a la sala de prensa y pueden entrar a las oficinas de los congresistas cuando estos los inviten a dar sus entrevistas, cuando así lo deseen. Es terrible, terrible que anoche manden un comunicado de prensa diciendo que, bueno, se verá en la Junta de Portavoces. Una especie de, ahora no joven, ¿eh? No moleste. Están remozando la sala de prensa. No necesitan, los han metido bajo una carpa. ¿Ustedes creen, una especie de toldo de la prensa? ¿Ustedes creen que necesitan mucho lujo, una sala de prensa remozada? No, lo que necesitan es entrar. Y ahora que viene el invierno, van a mandar gente más joven todavía, porque hace mucho frío, son muchas horas allá afuera parados. Parados, ¿eh? A esperar que un congresista salga, se pare delante de un micro, diga 4 cosas y se dé media vuelta y se largue. Señor, preguntas. No, no hay preguntas. Muchos colegas dicen deberíamos tirar los micros al piso e irnos, ¿no? Y que nadie les cura sus actividades. Sí, pero eso sería, por otro lado, permitir que actúen permanentemente en la oscuridad. Y poner un poco de luz sobre el Congreso es lo que ayuda a que los contubernios estos que tienen no sean tan descarados, ¿no? Entonces no podemos tirar los micros por siempre, porque hay un deber. El deber de cuidar el interés público también está en la prensa. No entienden nuestro trabajo, ese es el problema de todas las bancadas, ¿eh? Los periodistas tienen que ser positivos. ¿Por qué tenemos que ser positivos? Y hay que ver la cantidad de insultos que yo recibo todos los días en redes sociales de trolls pagados, alimentados por diferentes opciones políticas, ¿ah? Ya Abel se dedica a bloquearlos mientras estamos hablando, porque claro, mi honor, mi intimidad, eso no importa. Yo no trabajo para el Estado, no soy funcionaria pública y me insultan todo el día. Todo el día. Me río, pues, ¿qué vamos a hacer? Los bloqueamos a todos, no los dejamos participar. Y sí, hay periodistas que mienten. Hay periodistas que se dedican a destruir la vida de personas honorables. Y los conozco a todos. Quería aprovechar para solidarizarme con Fernando Tuesta, porque lo que le han hecho anoche es asqueroso. Ah, sí, asqueroso. La esposa de Fernando Tuesta, a quien conozco, es una profesional destacadísima, que obviamente ha ganado todos sus trabajos por mérito propio. Pero en Macholandia, donde viven esto, las mujeres no. El marido le tiene que conseguir trabajo. Ay, Dios mío. Qué vergüenza, ¿no? Porque claro, ni Fernando Tuesta ni yo vamos a validar pues una tesis del fraude que no tiene ninguna evidencia. Y que claro,
los fraudistas que habían resucitado, ¿no es cierto?, con Samir Villaverde. San Samir ahora era un santo varón del fraudismo. Claro, a las 48 horas no tienen nada, pues, y siguen sin tener nada que mostrar. No hay nada, pues, ahí. Entonces, claro, ¿quién tiene la culpa? Los que decimos que no hay fraude. Además deben estar furiosos porque han perdido abiertamente uno de los respaldos más fuertes que tenían. Porque ya Mario Vargas Llosa salió a decir, aquí las elecciones fue una pésima decisión, pero las elecciones fueron limpias. Y yo siempre dije, a él lo han engañado. Lamentablemente se le acercó gente mala. Y a una persona mayor le dio información falsa. Y yo coincido con él. Pedro Castillo es un pésimo presidente, no hay discusión sobre eso, creo, para más del 80% de los peruanos. Pero hablemos con la verdad. La verdad suele ser pues muy inconveniente, ¿no? Pedro Castillo ganó las elecciones. Con las justas, pero la ganó. Y seguían con las 400 mesas donde Keiko había ganado en primera vuelta y no en segunda vuelta, y eso es imposible. Realmente la soberbia y la arrogancia. Si yo tengo 18 opciones, bueno, Keiko Fujimori me puede parecer popular, ¿no? Ya. Y en la segunda vuelta resulta que hay un señor que yo no conocía en la primera vuelta, no sabía que existía. Ah, me gusta más, votó por él y todo mi pueblo está votando por él. ¿Cuál es el problema? No, eso es imposible. ¿Cómo va a ser imposible? Claro, mentes autoritarias, ¿no? Puede ser imposible, pero en una mente democrática, por supuesto que es posible. De nuevo, los mismos temas, pero me dio mucho gusto, de verdad. Estoy muy contenta de haber leído que ayer, y lo he escuchado también, pedí la declaración, que Mario Vargas Llosa por fin tuvo información buena información, y se dio cuenta de que efectivamente había sido utilizado, y es un hombre que siempre busca la verdad y no tiene ningún problema en rectificarse cuando se equivoca, gracias a Dios, a diferencia de la banalidad de otros. Pedro Castillo es un pésimo presidente, pero ganó las elecciones. Y ahora sí, informa El Comercio y La República esta mañana que Samir Villaverde está ofreciendo información sobre su caso. Y ahora sí, después de haber dicho que no, dice que es amigo de los sobrinos, dice que es amigo de Castillo, que sí los conoce, el MTC ofrecía contratos, ya comenzó a hablar como un lorito. Y claro, quería ofrecer información para que no le den prisión preventiva. Pero no toda. Entonces le dijeron, no señor, usted no controla el proceso. Primero nos cuenta qué tiene y después discutimos. Entonces empezó a hablar. Ayer yo me equivoqué, por si acaso, hay que rectificar. Las imágenes donde dan de baja con deshonor a Samir Villaverde no son de la Policía Nacional, son de la Fuerza Aérea. Él estaba en las Fuerzas Armadas, no en las Fuerzas Policiales. Y lo dieron de baja con deshonor. Todos los oficiales le dan la espalda. Es una cosa horrible. Ese es el testigo estrella del fraudismo. Que hace un mes decía que no conocía, no eran amigos, nada, a los sobrinos del presidente. Tenían 800 ingresos en los carros, ¿no? Y lo habían ubicado en el departamento, o sea, estaba hasta acá, ya no podía respirar y no los conocía. Y ese es el testigo estrella del fraudismo. Ay, Dios mío. Claro, del fraudismo no puedo decir más, pero sí que, bueno, que cuente lo de su caso, ¿no? Y si la fiscal considera conveniente, valioso, y cuenta cuánta plata hay de por medio, cómo se repartían los porcentajes, dónde está la plata, quién ha hecho el lavado, ¿no? ¿Dónde está el dry cleaner de todo esto? De repente, sí, claro, le pueden dar una pena por debajo del mínimo legal, con lo cual reconoce su culpa, paga su pena, devuelve lo indebidamente recibido, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto ayudan a que un grupo de empresas impresentables dejen de construir en el Perú. También, ¿no? Sería interesante. Bueno, ¿qué más ha pasado ayer? César Vallejo, un gran poeta peruano. Ay, qué pena, Dios mío.
Hay muchos versos de César Vallejo que podrían usarse para esta ocasión. La Universidad César Vallejo ha dado una conferencia de prensa en la que ha presentado un informe sobre la tesis del señor presidente de la República y su esposa. El vicerrector académico reconoce claramente que hay un 43% de plagio, es decir, de material escrito por otra persona que está contenido en la tesis sin la citación debida, sin comillas y sin atribución al autor. ¿Ya? 43%. Sin comillas, sin atribución. Sin embargo, hay un aporte original en esta tesis. Caramba. Un aporte a la academia en materia de equidad de género. ¿Ah? Mira, tú qué avanzada, Pedro Castillo. Equidad de género. A él sí me gusta el género. ¿Ah? Muy bien. Equidad de género. Y, bueno, la tesis no puede ser invalidada, es válida, importante, muy bien. No se puede publicar porque tiene derechos de autor. O sea, es una producción académica destinada a la no publicación. Cosa extraña, ¿no? Cosa extraña. Pero en fin, entonces la Universidad César Vallejo ha dicho que no es plagio, es copia. Lo mismo que dijeron más o menos con su líder. Beatriz Merino no apareció en la sesión de ayer. Y miren, qué pena por los alumnos, ¿saben? De la César Vallejo. Hay chicos muy jóvenes ahí que están estudiando duro, sus padres han gastado su plata, otros que sí han hecho su tesis de verdad. Y es la universidad a la que pueden ir porque es la universidad que pueden pagar al final del día. Y que la universidad se degrade por razones políticas de esa manera, no puede ser, pues. ¿Por qué la universidad se va a degradar para satisfacer, ¿no es cierto?, la vanidad del presidente de la República? Terrible. Porque de ahora en adelante, si usted tiene que contratar a alguien que viene a la César Vallejo, le va a preguntar, ¿hiciste tesis, no? Ya. ¿Y tú, menos o más del 43% de copiado? O sea, ese pobre chico va a tener que esconder de qué universidad viene. Se va a avergonzar. No está bien, no es justo para los alumnos, no es justo para sus padres, para su familia, que se esfuerzan y se matan para pagar las pensiones, que les hagan eso. Si la universidad no se toma en serio su misión, sus alumnos no van a ser tomados en serio, pues. Y acuérdense que el licenciamiento son condiciones mínimas de operación. César Vallejo tiene más de 80.000 tesis. Asesores de tesis que han asesorado en 10 años más de 2.000 tesis. Todo el mundo se ríe a carcajadas. Cuando yo lo cuento, profesores universitarios se ríen a carcajadas. No puede ser. 2.000 tesis en 10 años. Una máquina. Cada día útil de los 10 años asesoraba una tesis. O sea, si son 10 años, más de 2.000 tesis, son más o menos 200 tesis al año, de 250 días útiles en día y medio, todos los días, una tesis, una tesis, una... Por el amor de Dios, ¿quién puede creer que eso es serio? Ayer nos decía Luis Pérez Guadalupe que él asesora 2 o 3 al año, y eso es bastante, ¿ah? Eso es bastante, porque te tienes que reunir, decir, no, no, no. A ver, primer capítulo. Primero la idea, la discusión de la hipótesis. Ya, ¿con qué metodología vamos a hacer esto? Son reuniones y discusiones. El asesor te recomienda bibliografía, te recomienda trabajos de otros, te recomienda profesores con los que tienes que hablar. Ya, dicen, vas a hacer 4 encuestas, a ver las encuestas, qué es lo que vas a aplicar. Te enseña, no sé, todo lo que tienes que saber metodológico para poder hacer tu trabajo, dependiendo de lo que estás escogiendo, dependiendo de la carrera. No puedes asesorar pues una tesis diaria, esto es ridículo. Pero en fin,
Ayer la César Vallejo dice que no hay problema. Ahora hay un proceso penal, ¿ah? Se ha lavado las manos, igualito. Y anoche, ya tarde, escuchamos una serie de... No las puedo repetir porque me da pena ya por el Congreso, ¿saben? Aunque les parezca increíble. Estaba exponiendo la señora Betsy Chávez, termina su exposición, que yo creo que no fue satisfactoria, porque no explica los graves problemas y el grave daño que generó al turismo una incompetencia atribuible políticamente a su sector. Muy bien, y eso hay que decirlo porque no lo hizo mal. La señora Patricia Chirinos decidió jugar a la criollaza, a la del doble sentido, al te digo pero no te digo, y le escribieron, porque le escriben, ¿eh? No lo dice, digamos, de memoria, le escribieron un discursito para decirle gorda, para eso, para decirle gorda. Ese es su insulto. Se llena la boca, robusta, ancha, burocracia. Eso está bien para una chingana, pues, ¿no? Está bien para dos borrachitos que están haciéndose, mechándose. Eso no es para el Congreso de la República. Y cuando todos protestaron, la presidenta de la sesión la dejó seguir. El presidente, perdón, que era Wong, la dejó seguir. Y luego Aníbal Torres se quejaba, decía, yo no puedo decir nada porque todo grita. Entonces, el doble rasero gritaba. Aníbal Torres tampoco estuvo bien pidiendo un examen psiquiátrico para él y para Patricia Chirinos, porque probablemente los dos salgan jalados, ¿no? Y tampoco estuvo pidiendo un test de inteligencia para Anderson y para él, porque creo que saldría el doctorcito bastante lucido. Pero ese es el nivel. No hay una idea debatible. Ayer hubiera sido muy interesante que se debata en el Congreso la metodología por la cual tienes que dejar un piquete de trabajadores cuando eres parte de un servicio esencial. ¿Cuál es esa metodología? Para que todo el mundo aprenda, además. Cómo previamente tienes que dejar una lista del personal de emergencia que cubre un servicio esencial que no puede parar nunca. ¿Y por qué eso, específicamente eso, no se cumplió? Generando el daño que ha generado. ¿No? Qué robusta, qué ancha, que el examen psiquiátrico. Además no había nadie mientras Betsy hablaba. O sea, es una persona joven en política, ha cometido un sinnúmero de errores, pero un sinnúmero de errores. Tiene 32 años, por el amor de Dios. Es probablemente la ministra de Trabajo más joven que ha tenido el Ministerio de Trabajo. Y era de mi hija. Entonces podría tener respeto por el otro. Empezar por ahí. Entonces no se quejen, pues, después en el Congreso de que no los quieran, pues. ¿O cree Patricia Chirinos que eso la va a hacer más potente, más poderosa? No, la hace más vulgar. Yo decía anoche en Twitter, hubo una época en la que ser congresista era algo respetable, ¿sabe? He conocido muchísimos congresistas, muchos ya murieron, entre ellos el padre de Patricia Chirinos, con el cual usted puede tener todas las discrepancias políticas, pero era una mente brillante. Tenía una erudición jurídica, prácticamente se escribió la Constitución del 79, con Vallerriestra, con Polar, con Bobby Ramírez de Villar. Y uno ve a estas personas, que son sus herederos. ¿Qué pasó? De verdad, ¿en qué momento se perdieron? Enrique Chirinos podía ser muy gracioso y tenía gracia, pero jamás vulgaridad. Lo que hemos visto ayer es un alarde de vulgaridad, que no mancha en nada a la señora Betsy Chávez. Si es gorda o si es flaca, le interesa a ella y a su familia, a su pareja, a su esposo. Eso no es asunto de Patricia Chirinos.
ni es asunto de nadie, y no la desmerece, al contrario, anula todas las otras críticas que dejan de ser relevantes porque la señora congresista se dedica a insultar el cuerpo de una mujer. Cosa que lamentablemente se hace mucho en el Perú. En redes sociales ustedes no se imaginan todas las cosas que me dicen a mí. Y otros periodistas también, ¿eh? Sí, claro, les encanta. Les encanta la cloaca en la que se mueven. Pero lamentablemente eso no puede pasar en el Congreso. Y nadie le ha llamado la atención. Ni siquiera ha hecho congresista, por favor. Modere su discurso. Estamos en el Congreso, no en una chinganita. Vamos a la pausa, 8:42. Ya estamos con Fernando Tincopa del Centro Wiñac para hablar de la semana política y del momento político en el que estamos. Ayer el señor primer ministro, en este discurso dual que tiene, después de todo lo que dijo, quería un pacto de gobernabilidad. Se han presentado ya, o están corriendo, perdón, 2 mociones de censura. Obviamente al ministro Aníbal Torres no lo pueden tocar, obviamente, pero sí a Betsy Chávez y al ministro de Energía y Minas, que es un desastre, ¿eh? Y nadie le ha prestado mucha atención. También se ha presentado una moción de censura. Vamos a la pausa, Abel, y regresamos con más. Así es, Rosa María, vamos a la pausa. Gracias también a ASB Estudio Contable y Auditoría, firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Más información en nuestra página web ASB Contable. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en todo el Perú a través de 15 estaciones de radio y 2 canales de televisión y en nuestras plataformas móviles. Rosa María, adelante, por favor. Bueno, me he olvidado de decirles, mientras todo esto pasaba, ¿qué pasaba en Palacio de Gobierno? Chibolín aparecía con un cheque de 4.000 millones de soles, que no es que Chibolín los esté donando al Estado peruano, no. Es lo que el Estado peruano piensa gastar los próximos 5 años en la lucha contra el cáncer. Dios mío. Lo único que faltaba era que llegaran los hermanos superiores, pero no llegaron, felizmente. Muy bien, estamos con Fernando Tincopa. Este país es increíble. Ya, Fernando Tincopa está con nosotros y vamos a conversar justamente de este increíble país que tenemos. Y bueno, Fernando, ha sido una semana bastante agitada en la política. Tal vez el hecho más relevante a futuro es que esta semana se nombró un nuevo Tribunal Constitucional. ¿Cuál es tu lectura de lo que ha pasado en el Congreso con estas fantásticas votaciones que lograron que el tribunal se eligiera, pero cuyo resultado, eso hay que advertirlo, a mí no me molesta, pero hay que advertirlo, es un tribunal muy homogéneo, conservador, tremendamente homogéneo, más de lo que cualquiera podría creer. ¿Cuál es tu lectura de lo que ha pasado esta semana? A mí me resultaba interesante porque apostábamos en un primer momento de que no se iban a poner de acuerdo, como usualmente no lo hacían antes. Entonces la decisión recayó al final en el ala cerronista y la pregunta es ¿por qué Cerrón votó a favor de esos tribunos? Y quizá la respuesta tentativa de momento, antes de conocer más detalles, es que la lucha en el Tribunal Constitucional actualmente ya estaba perdida. La correlación de fuerzas actualmente hacía ver que el tribunal actual también era un tribunal que tenía una clara predisposición a filtrar, por ejemplo, propuestas populistas económicas. Y con el voto de Ferrero como voto dirimente, digamos que esta inclinación estaba más cercana a una ala de derecha o centro de derecha. Y en ese sentido, si la lucha actual con el tribunal actual ya estaba perdida, entonces nombrar a nuevos magistrados al menos te generaba
dos cosas. La eliminación de un ala caviar, entre comillas, que es un objetivo como claro del serronismo, y la pérdida del poder de una facción importante de 3 magistrados, ¿no? Que eran Miranda, Ledesma y Ramos, cuando votaban todos a favor de propuestas más cercanas a la centroizquierda. Y en ese sentido, pues seguramente al estar el juego, las cartas echadas, la elección podría servir también para que Perú Libre negocie otras cosas muchísimo más como cortoplacistas, ¿no? Yo no creo que hayan dado su voto sin ninguna condición. Yo tampoco. Sí. Ahora, esto de matemos a los caviares todos juntos, ya, todo tiene su límite, pero, o sea, yo no puedo creer que Vladimir Cerrón prefiera un TC de derecha puro y duro. O sea, si hay alguna garantía para el capítulo económico de la Constitución hoy día, es el TC. O sea, ese es un TC sólido que va a defender el artículo 61 de la Constitución a sangre y a fuego. O sea, no hay forma. O sea, es una muralla lo que han puesto ahí. Entonces, ya, por último, son conservadores, de acuerdo, en eso sí está Cerrón alineado con López Aliaga, Renovación. Pero en lo económico, ¿no? Que ahí sí hay una discrepancia profunda, ideológica en el cerronismo, darles ese TC, porque no son caviares, o sea, para que Ochoa, que trabaja en el estudio Amprimo, sea considerado caviar, imagínense cómo será que el resto, pues, ¿no? Entonces, a mí me ha hecho una gracia, trabaja en el estudio Amprimo, ¿cómo va a ser caviar, por Dios? ¿Ya? Ese es el caviar del grupo, ¿no? Entonces, yo, igual que tú, creo que algo han negociado, pero algún indicio, algo. Yo creo que la variable de, digamos, la defensa del capítulo económico de la Constitución o del libre mercado era una variable permanente, o sea, no se ha alterado. El tribunal actual iba a defender de la misma manera que defendía este capítulo económico. La incertidumbre queda en los otros ejes temáticos o de polarización que podrían existir, porque recordemos que junto con la demanda de constitucionalidad, la cuestión de confianza, la demanda sobre la ley de participación política y otros temas pendientes que involucran las investigaciones de Pedro Castillo o las de Cerrón, potencialmente asignadas al Tribunal Constitucional, pueden ser factores que todavía no tengamos claro en cómo se van a posicionar los miembros. Es decir, no hay una correlación de fuerzas claras más allá. Yo creo que la correlación de fuerzas es 7-0, ¿eh? En casi todo. En todo. En todo. Eso es un tribunal homogéneo, pues, que normalmente no debe ser así. O sea, como yo digo, no me opongo a que defiendan la Constitución, al contrario, pero normalmente tú tienes, no sé, pues 3-4, 5-2, ¿no? Pero 7-0, y esto va a ser 7-0 en muchos temas, ¿ah? O sea, matrimonio de personas del mismo sexo, 7-0. Sin discusión, ¿no? No, claro, en los temas conservadores, por supuesto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los temas de reforma universitaria? O los temas... Creo que ahí vamos a perder 7-0 también, ¿eh? Bueno, quizá todavía estoy... Todavía hay un poquito de esperanza, porque hay profesores universitarios. De repente, sí, pues de repente hay una correlación de fuerzas, pero en general creo que las votaciones van a ser unánimes casi en todo. No van a haber votos disidentes. Si lo hay es porque alguien quiere, bueno, lucirse con su voto, ¿no? Pero no disidente, sino concurrente. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Ahora, ayer el ministro, nos quedamos todos con la duda. Yo he dicho ya, el cañoncito de Castilla tarde o temprano dispara, o sea que vamos a ver con qué dispara, pero vamos a estar atentos, no perdamos la atención. Lo segundo de esta semana es que el señor Aníbal Torres, en un gabinete que lamentablemente para este presidente se desgastan muy rápido, no sé si sea tu sensación o no, pero de febrero acá ya prácticamente no queda nada de este gabinete, propone un pacto de gobernabilidad. Y sí es verdad, yo he recogido esta sensación, que puede parecer absurda, pero los congresistas
temen ser cerrados por el Ejecutivo. Y es un miedo, o sea, no es real que eso pueda ocurrir, pero el miedo sí es real. Y el miedo lo dio también Aníbal Torres cuando, ¿te acuerdas que deslizó la idea de que ellos estaban a punto de proponer el adelanto de elecciones? Así es. Eso puede ser un factor, sí, real entre los congresistas, sobre todo porque el proyecto de ley de Susel Paredes no ha sido firmado por nadie. O sea, ella pasó a los 129 congresistas un proyecto de adelanto de elecciones, sí, y nadie lo firmó. 9 congresistas la apoyan, o sea, los 3 del Partido Morado con Anderson van 4, Digna Calle 5, y bueno, y Pasión Dávila que tiene que apoyarla, y los 2 que se quedaron con Pasión Dávila, entonces ahí, perdón, 8. ¡8! Sí. Y supongo que a duras penas conseguirá algunos más. Lo que yo creo es que esto lo que obliga es a que el Congreso vea se incentiva más a que la salida de la crisis política sea una salida que solo para ellos incluya al presidente, lo que incentiva el camino a la vacancia, o la destitución por denuncia constitucional, o algún otro camino que ellos inventen. Pero hacer eso a la vez es difícil porque implica la polarización contra el Congreso, contra el Ejecutivo, y el Ejecutivo puede polarizar de nuevo contra el Congreso y hacer la suerte de nos vamos todos. En las encuestas, la opción de que se vaya solo el presidente, perdón, que se vaya solo el Congreso y se quede el presidente, es menor, ¿eh? O sea, la gente tiene la predisposición a votar para que se vayan, a pensar todos. Que se vayan todos, y eso más o menos está claro. Lo cual también vuelve difícil el escenario porque si el Congreso no se quiere ir, y si, digamos, la salida es de que todos se vayan, la sensación de que esto es un problema sistemático puede arrastrar la idea también de que las soluciones implican como salidas más radicales, cambios de constitución, algunas propuestas para, por ejemplo, como la recogía Datum, de que la reforma de la constitución sea una salida para proveer, por ejemplo, este adelanto de elecciones. A mí me parece que a medida que se va haciendo más confuso el esquema de cuál es la salida más viable, van surgiendo alternativas que van a ser como tomadas por los actores políticos instrumentalizando, digamos, sus fines. Perú Libre va permanentemente a sostener la idea de la nueva constitución como salida de la crisis, y eso puede ser problemático para un Congreso sobre todo. Claro, pero ¿cómo puede sostener eso después de haber votado por este TC? A mí me parece loquísimo, porque incluso los que se fueron, los congresistas que renunciaron a la bancada, 4 de ellos habían votado sí a todo. Sí. Y todos habían votado sí parcialmente, y solo los otros 4 votaron no. Pero era loquísimo. A mí me resulta curioso que el respaldo de la población hacia Perú Libre no implique cuestionamientos al respecto. Me parece que la burbuja informativa de los militantes es bien cerrada como para entender que esto es parte de un cuestionamiento que resultaría lógico hacerle, ¿no? A alguien que... Claro, porque yo entiendo que si tú eres de Renovación o Avanza País, no se me ocurre no votar por estos. Incluso Avanza País descartó a Ochoa, no le pareció del todo bueno, lo descartó. Pero digamos, en general me parece lógico que la derecha y el centro voten por estos candidatos. Lo que no tiene ningún sentido es que Vladimir Cerrón le ponga los votos que necesitaban para los 87, porque sin Vladimir Cerrón no llegaban. Necesitaban, aunque sea 4 en algunos casos, para poder pasar. Y se los ponen. Eso es lo que no se entiende. ¿A cambio de qué? Si este tribunal no representa en absoluto la plataforma de Perú Libre, no, jamás le darían un cambio de constitución, no van a tocar el capítulo económico, y los capítulos, y en temas de derechos, los van a mantener exactamente como están. O sea, no van a cambiar nada de la Constitución, ni van a permitir que se cambie nada de la Constitución. Es muy extraño. Ahora, bueno, en esta tesis de elecciones ya, que es una tesis muy popular que yo he compartido con la audiencia, de cómo se hizo el año 2000, etcétera, siempre tiene que venir un paquete de reformas, porque si no, tenemos el mismo resultado. Y ese paquete de reformas es muy ambicioso, muy intenso tal vez, bicameralidad, renovación del Congreso a la mitad, algunos dicen voto voluntario, otros no, hay un debate, en fin. Ese paquete, al margen de nos vamos todos,
¿Es un paquete que hoy podría debatirse en el Congreso o estamos en un imposible jurídico? Ya, es imposible, no se va a hacer. ¿Cómo ves esa parte? Es difícil incluso por la predisposición de los actores políticos a votar por cosas que van a afectar, digamos, la viabilidad de su permanencia en el poder. Porque la reforma de partidos propuesta anteriormente está siendo destruida poco a poco, ¿no? Y probablemente las excepciones que sacan con las leyes que dan para cambiar los periodos, los plazos, las formas de inscripción, todo eso ejemplifica un poco que si le ponen al frente una reforma que implique, por ejemplo, la negación de que las próximas elecciones los denunciados, incluso con procesos abiertos de corrupción, puedan postular, o que se eleven más los requisitos para las postulaciones o cosas por el estilo, pues todos se opondrían. Y ahí no solamente existe una alianza fujicerronista, que es como la que se ha popularizado. Yo creería que la alianza en general es una alianza masiva de todos los partidos, de Alianza para el Perú, de Acción Popular, todos están más o menos incentivados a votar. El mensaje del Congreso es este, que es extraño. Nosotros estamos defendiendo la democracia y nos quieren sacar a nosotros, que somos los que defendemos la democracia, del comunismo de Pedro Castillo. ¿Por qué no atacan a Pedro Castillo, señores periodistas? ¿Por qué nos miran a nosotros? Y nosotros, y eso incluye a los de Perú Libre, ¿eh? Ni muertos nos movemos de acá. Ah, no. No. De ninguna manera. El problema es que frente a la población hay una disyuntiva clara, en que el problema o es el sistema, y entonces hay que cambiar el sistema, porque de nada serviría, por ejemplo, que si salen los actuales políticos, vengan otros iguales. Hay que cambiar el sistema. O el problema es que el gobierno es el problema y necesitamos cambiar al gobierno. El Congreso se posiciona en esa variable, ¿no? Como el problema es el gobierno, hay que cambiar al gobierno, la vacancia es la salida, el gobierno es incapaz, nosotros somos la fuerza de equilibrio. El problema es que la gente no piensa eso, la gente piensa que en general toda la clase política está desprestigiada y que incluso se confunden, esto lo vimos en un focus a nivel nacional que hicimos, se confunden las atribuciones hacia los actores políticos. Mucha gente le atribuía a un congresista la frase de que si no tienen para el pollo que coman pescado, o mucha gente confundía a los ministros con los congresistas, las frases, los hechos, todo se entrelazaba en un imaginario de políticos. Y entonces los pasivos de uno servían como los pasivos del otro. Claro. Esta diferenciación probablemente sea la que más disgusto genere para, por ejemplo, optar por la salida. Me parece cada vez más peligrosa también de pensar que el sistema es el problema y que apostar por soluciones radicales es una alternativa viable para la crisis. Bueno, ya lo dijo el señor Cerrón, ¿no? Podemos cambiar la Constitución por la vía no pacífica. Y el Congreso ni siquiera, digamos, se ha agitado con esa declaración que se hizo pública el día lunes. Nada, no, vamos a todos juntos a elegir el TC. El señor está llamando a la violencia. ¿De qué estamos hablando? No, tranquilo, aquí no pasa nada. Y ese es otro tema que tenemos también en la política peruana, pero no es solo la peruana, ¿no? Tenemos ya no tenemos el sabor de la semana, sino tenemos el sabor del día. Todos los días hay un escándalo diferente. O sea, antes de ayer el fraudismo estaba de júbilo, porque por fin ya tenían las pruebas contundentes que traerían abajo al gobierno de Castillo, porque ahora sí había fraude. Y al verse confirmado en su, digamos, error recurrente, la rabia, la ira, la explosión en las redes sociales contra los periodistas que decimos, señores, no hay ninguna evidencia de fraude. Keiko Fujimori perdió. I'm sorry, pero es así. Eso de las pruebas evidentes para tumbarse un gobierno lo vengo escuchando desde Humala, me parece. Y por eso hice una broma en Twitter. Acá estamos esperando las pruebas contundentes para tumbarse el gobierno de Ollanta Humala. La seguimos esperando, ¿no? Desde el 2014, creo. Entonces, ya este señor Samir Villaverde ya está hablando de lo que tiene que hablar, que es su caso, ¿no? Su reunión con los sobrinos, etcétera. Por lo menos eso informa hoy día La República y El Comercio. Pero es interesante cómo el Congreso o un sector del Congreso, por lo menos unos 50 congresistas, creen todavía que pueden vacar al presidente
y ellos quedarse. Y quedarse Sí. con Dina Boluarte, que además ha dicho en alguna oportunidad, si va a quedar el presidente, yo renuncio al día siguiente. Con lo cual tienen que ir a elecciones generales, aunque no quieran, porque, Eso también lo dijo Vizcarra, ¿eh? sí, ¿qué cosa? Ah, no lo dijo. Acuérdate, pues, queríamos que lo dijera, se lo preguntamos 80 veces y no lo dijo. Y el problema fue que le dijo a Kuczynski que él no iba a renunciar. El que lo dice es Kuczynski en una presentación que sale con Vizcarra y con Meche. Claro. Era un apoyo implícito o tácito, pero sí. Claro. Pero después de lo que dijeron al aire, él le dijo, yo no voy a renunciar. Y además, está documentado que Kenji Fujimori habló con Vizcarra y Vizcarra le dijo, yo no voy a indultar a tu papá. Y eso es lo que hace que los Avengers se muevan y salven la vida de PPK. Porque Vizcarra se lo dijo a Kenji, yo no voy a indultar. Te digo desde ya, si yo llego a la presidencia, yo no voy a indultar a tu papá. Y eso es muy interesante, entonces, estas historias. Con respecto a lo de Dina, yo creería que incluso ahí sí podrían darse algunos escenarios que al menos sostengan un gobierno temporal durante un tiempo y ella se vea, digamos, o considere la opción de no renunciar. Me parece que Claro. Sí, no, el poder es ideal, casi. Sí. Es una cosa muy, y lo hemos visto, los que miramos el poder con la distancia de vida, ¿no? No hay que acercarse demasiado, sabemos que el poder vuelve loco a la gente. Entonces, sí, efectivamente, hay un punto podría quedarse. Sí, hay un punto respecto a lo que señalabas de la cantidad de crisis existentes y la desatención para el foco de atención de cada problema, ¿no? Y lo que yo creo también es que el tener sucesivos eventos que disparan contra el gobierno de manera simultánea pierde el foco de atención y beneficia en parte también a Cerrón, porque de hecho gran parte de los avances que se están haciendo dentro del Ejecutivo, con los nombramientos excesivos de personal militante Perú Libre, con, digamos, las políticas nuevas que está anunciando el Ministerio de Energía y Minas, o con algunos de esos aspectos que son, digamos, de interés del cerronismo, están pasando desapercibidos por las discusiones como las de Samir Villaverde, por ejemplo. No, claro. No, hay un escándalo en Energía y Minas, qué bueno que lo tocas, porque es increíble. El exministro se va a Loreto, negocia, entre comillas, como si él fuera Petroperú, y la población ahí no tiene por qué saber la diferencia, como tú dices, entre Petroperú y ministro. Ministro todo lo puede, ¿no? Entonces, toma el nombre de Petroperú y regresa a Lima y va a Petroperú y exige que cumpla unos disparates absolutos, y si no, él vota al presidente del directorio. No tienen que censurar, pues, es una barbaridad lo que ha hecho. Ha estafado a la gente de Loreto y ha estafado a Petroperú. Y no pasa nada. No pasa nada. Y ayer, que ese era un tema central, se hizo evidente que mientras este señor hablaba ya había un terremoto en Lima, no había nadie en el hemiciclo. No había nadie. A mí lo que más me sorprende es que de las 13 preguntas sobre la interpelación, 11, en el caso del ministro de Energía y Minas, hayan recaído solo sobre preguntas acerca de cuáles son las calificaciones técnicas para tal designación de tal funcionario. Sí. Cuando existen cosas, como las que mencionas, muchísimo más graves. Hace poco en una entrevista el ministro estaba detallando el plan de, digamos, los cambios en el sector energía y minas, que implicaban la revisión total de las autorizaciones a las empresas mineras desde el 2010. Imagínate. Que, por ejemplo, se revisen los compromisos, se reviertan para el Estado aquellas exploraciones que no están, aquellas concesiones que no están siendo exploradas. O sea, cambios importantes en un sector que es estratégico de momento para, digamos, sostener parte de la crisis económica que vamos a vivir. El Estado vive de eso. El Estado peruano vive de la minería. O sea, el sector que alimenta la caja fiscal que nos da de comer a todos los peruanos es la minería. ¿Y cómo puedes tú, imagínate ustedes que tuvieran, no sé, un restaurante y lo que más se vende es un plato, pollo a la brasa. Y ustedes dicen que mejor ya no les traigan pollo. ¿Qué va a comer la gente? Necesitamos el pollo.
el pollo estaba muerto. Bueno, entonces, Pero el problema... ¿no? Que las repercusiones de este tipo de acciones las vamos a ver ya no solo en el mediano plazo, sino en el corto plazo. La situación, digamos, de empleabilidad, de crisis económica, se va a volver bien dramática y puede incentivar un círculo de conflictividad social no solo en el sector minero, sino que se expanda ahorita en el muy corto plazo en el sector agrario y que incentive de nuevo a esta suerte de retroalimentación de ideas radicales para salir de la crisis. La nueva constitución es, me parece, algo que a la ola a la que quiere sostener Perú Libre y que podría sostenerse por brotes de conflictividad, de Exactamente. Un poco lo que pasó en Chile, ¿no? La idea, esta cosa que se llama la alienación de la norma, la idea de creer que la norma cambia tu vida. Entonces, bueno, cambiemos la norma, ¿no? Y no es así. Pero sí es verdad, agro puede ser un tema muy... Miren, el problema es muy grave. Nosotros lo venimos diciendo hace semanas, meses ya ahorita. O sea, uno cuando está comprando fertilizantes para el campo, es como si compraras oro. Tienes que llevarlo casi con seguridad y echarlo a la tierra de inmediato. Es valiosísimo. Y el problema es que no hay. Porque acá hay un problema de mercado también bien complicado. O sea, la importación... a darlo. Claro. A darlo gratis. Y ahora no tienen cómo comprar y tampoco tienen cómo viabilizar que sea gratis. Y acaban de decir que aquello que darán será a un precio social. Esto va a motivar crisis y protestas sociales. Ya, estamos sembrando en junio. Junio, sí. Julio se está sembrando. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no hay demanda suficiente porque a esos precios nadie puede comprar. A su vez hay escasez mundial. Entonces, que no haya demanda genera más escasez. Porque, claro, si no hay demanda, la oferta cae también. Y se vuelve a encarecer un poquito más el precio. Oigan, de verdad, o sea, un saco de urea ahorita, o sea, y tus 10 sacos de urea para 1 hectárea, un poquito más, 7 hectáreas, 7 sacos por... Ustedes dirán por qué sé estas cosas, ¿no? Ya algún día les contaré. Pero de verdad, es como, o sea, es oro, ¿ya? Y lo echas y el que está abonando va a hacer plata en la próxima campaña, porque probablemente sea uno de los pocos que está abonando, porque el resto no están abonando y su productividad va a bajar notoriamente. ¿Y eso qué va a hacer? Menor producción agraria, mayor escasez, incremento del precio y a la larga, hambre, que lo ha advertido, no yo, lo han advertido de fuera. El problema de los fertilizantes para Perú es gravísimo en lo que es seguridad alimentaria para dentro de 6 meses. Y cuando entre 6 meses no tengas inversión privada en cero, no tengas trabajo, porque normalmente la gente del agro cabecea con construcción civil, tienes varios, pues. O sea, el pluriempleo es muy común en el campo porque trabajas en el campo, pero también trabajas haciendo otras cosas, y esas otras cosas no haya. Dios. Eso es una bomba, ¿no? A un nivel de desaprobación del Parlamento y del Ejecutivo cercano o rumbo al 80%. Es un caldo de cultivo muy fuerte, creemos, para la explosión social y para que todos los actores políticos que están abanderando propuestas de cambios desde la raíz apuesten por soluciones radicales, ¿no? Yo también creo que la última de las preocupaciones en el corto plazo debería ser, digamos, aquellas que van más hacia estas discusiones sobre las colaboraciones eficaces que, si bien son importantes, están en un momento bien embrionario. No hay como capacidad para manejar la agenda pública cuando una declaración abarca toda la discusión de una semana entera y sostiene temas coyunturales por encima de los temas que usualmente eran manejados técnicamente, pero que ahora están siendo manejados políticamente, con cambios en sectores clave, y que van a ser los que van a definir la coyuntura del país económicamente en los próximos meses. Eso es crítico, dramático, diría yo. Pero lo de la tesis parece ser algo más interesante. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, Fernando, muchas gracias porque hoy día nos vamos temprano, te hemos robado unos minutos. Abel, no sé si hay alguna pregunta para ir cerrando.
Bueno, hay mucha preocupación por lo que están diciendo al final, ¿no? ¿Es posible que haya escasez? Pregunta la gente, escasez, o sea que empecemos a ver que tenemos problemas en alimentos. Bueno, lo ha dicho la semana pasada varias organizaciones internacionales. O sea, a ver, les explico. Uno, todos los años el Perú produce como 100, porque abona para producir 100. Pero si el abono es carísimo y no lo puedes pagar, vuelves a sembrar, pero no abonas. Entonces ya no produces como 100, produces como 50. Pero resulta que los que nos sentamos a la mesa somos los mismos. Entonces, o comemos la mitad, o alguien se queda sin comer. O comenzamos a importar. Hay un problema. Y creo que el gobierno no es consciente del tamaño del problema en el que se está metiendo. O sea, sí puede haber escasez, y escasez implica encarecimiento, y encarecimiento implica inflación. O sea, no creo que sean realmente conscientes de lo que significa bajar del 100% de fertilizantes que se importaba hace 2 años, se está importando el 20%. Y el Perú no produce urea, ¿ok? Hay que traerla. O la traes de algún país que tenga petroquímica, o comienzas a trabajar alternativas de operaciones, como hemos dicho siempre acá, un conjunto de operaciones. No está mal abonar con guano de la isla, pero el problema es que el guano de la isla es en volumen gigantesco. ¿Ya? O sea, lo que tú tienes en los 7 sacos de urea, tienes que traer un camión de guano de la isla. Es medio complicado. Logísticamente es complicado que se use a full. Si vas a usar otro, como guano de corral, tienes que tener una política en el valle para levantar caca de corral, que la tienes que levantar cada 5 años, pero es una solución de emergencia. Y eso es microgerencia de las direcciones regionales agrarias. Y 3, tiene que importar el Estado, que le dijo a la gente, como decía acá, que le iba a entregar a precio subsidiado. Y no está comprando el Estado para entregar a precio subsidiado por emergencia. Olvídense de darle un bono a la gente. Dale el fertilizante subsidiado, que eso es lo que necesita para sacar su cosecha. 0. Y eso tiene que ser valle por valle, cultivo por cultivo. Porque además hay un tema de transferencia tecnológica. Lo decía el rector de la Universidad Agraria. Hay una cantidad impresionante de verdaderas tesis y verdadera investigación para abonar de manera orgánica, va abaratando muchísimo costo y trabajando con lo mismo que tienes en tu tierra. Eso es transferencia tecnológica. ¿Dónde está la extensión agraria que tiene que hacer el Ministerio de Agricultura en una emergencia como la que hay hoy? 0. Extensión agraria. Abonamiento orgánico, subsidio del Estado, mejoramiento valle por valle. Eso es un ministro de Agricultura. Eso es lo que todos los que siembran algo en este país, me incluyo, deberíamos tener. Y no hay, pues. 0. Entonces, ¿así quieren que no haya escasez? El campo peruano es muy vulnerable al clima, al cambio climático y a una guerra entre Rusia y Ucrania, no Croacia, que afecta los precios de los fertilizantes. Entonces, ¿cómo quieren que no haya escasez? Ya no sé cómo explicarlo. Toda la semana lo explico y nadie me hace caso. Creo que alguien en el gobierno de este programa de vez en cuando, de repente se enteran. Ojalá. Aquí nomás hay valles. Al norte y al sur pueden ir a Chancay o pueden ir a Cañete y preguntar qué está pasando. Ya, muy bien. Nos vamos, Rosa María. Ha estado con nosotros. Qué pena terminar la semana así, pero muchas gracias a Fernando por esta participación. Siempre nos invita a reflexionar desde el Centro Huillac. Mil gracias. Y con ustedes nos vamos temprano, hoy día es viernes, porque urgente, misa del Señor de la Justicia, nunca más necesaria. Nos vamos inmediatamente a la Basílica, ¿verdad? Así es, Rosa María. Permíteme saludar a nuestra querida compañera Betty Terrones, que ha estado de cumpleaños. Betty, a Betty, una de las chicas fuertes aquí en la radio. Sobrevivientes. Sobrevivientes, sí. Betty Terrones, felicidades. Y no se olviden, hoy es 13 de mayo. El 13 de mayo de 1917 bajó la Virgen María en Covadería. Cuídate mucho, Rosa María. Hay que rezar el Santo Rosario por la paz del mundo. Cuídate mucho. Hasta el lunes. Chao, chao. Hasta el lunes. Chao, chao.
Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.